Buenos días a todos y bienvenidos al curso de Diseño Digital con VHDL y FPGAs. Antes de comenzar el curso me gustaría explicaros cuál es el objetivo del mismo. Bien, nuestra idea es que al finalizar el curso seáis capaces de diseñar circuitos digitales complejos mediante un lenguaje de alto nivel de descripción hardware como sería el VHDL, que sepáis también simularlos para comprobar el correcto funcionamiento y que además sepáis cómo configurar o cómo programar una FPGA para obtener una implementación física de vuestro diseño y podáis ver cómo funciona en el mundo real. Y en este curso explica VHDL desde cero. Es decir, no necesito que tengáis conocimientos de VHDL o de algún otro lenguaje de descripción hardware previos a la realización del curso. Sin embargo, sí serán necesarios algunos conceptos de electrónica digital básicos, como por ejemplo, qué es una puerta lógica, qué son biestables, circuitos síncronos, circuitos combinacionales, qué son máquinas de estado, es decir, todo ese tipo de circuitos o subcircuitos digitales que habéis visto en cursos anteriores. Bien, vamos a comenzar con el primer tema. Este primer tema lo hemos dividido en 4 secciones. En la primera de ellas haremos una breve introducción de qué son los lenguajes de descripción hardware y explicaremos cuál es el flujo de diseño, es decir, cómo está configurado el software de diseño para que partiendo de una concepción de un circuito seáis capaces de, al finalizar, tener un circuito físico, es decir, un sistema electrónico funcionando realmente. Nosotros lo haremos configurando una FPGA. A continuación, en esta misma introducción, veremos algunos ejemplos simples de VHDL que nos permitirán definir que un diseño en VHDL está compuesto por 3 secciones: la entidad, la definición de las librerías y la arquitectura. Y a cada una de esas secciones dedicaremos un vídeo de este primer tema. Bueno, comenzaré por tanto con el primer apartado, que estará dividido en un par de vídeos porque si no queda un poco largo. Antes de empezar a explicar VHDL, vamos a ver qué significan las siglas. VHDL extrañamente son 2 acrónimos anidados. La V representa VHSIC, es decir, Very High Speed Integrated Circuit, es decir, circuitos integrados de muy alta velocidad. Y HDL significan Hardware Description Language. En esta segunda parte del nombre es donde está el meollo de la cuestión, es donde realmente se describe lo que hace este lenguaje. Es un lenguaje de descripción hardware, es decir, VHDL ha sido concebido y diseñado para describir hardware, para describir circuitos digitales. Y este aspecto hace que escribir código o diseñar o programar en VHDL sea muy diferente a cómo se escribe código o se programa en otros lenguajes de programación de alto nivel, como C, Python, Java o el lenguaje al que vosotros estéis acostumbrados. Bien, antes de comenzar a describir las diferencias entre los lenguajes de programación de alto nivel, como C, y un lenguaje de descripción hardware como VHDL, comentaremos que existen otros lenguajes de descripción hardware que es bueno que conozcáis. Bien, como iba diciendo, el VHDL no es el único lenguaje de descripción hardware existente. De hecho, existen otras múltiples opciones y hay una de ellas que es tan popular como el VHDL y es bueno que conozcáis su existencia. Ese lenguaje se denomina Verilog. Verilog es un lenguaje de descripción hardware basado en C, que se ha extendido más o menos en la misma proporción que VHDL. Nosotros en este curso vamos a estudiar VHDL, pero no os preocupéis si llegáis a una empresa y en la empresa utilizan Verilog, porque los conceptos de lenguaje de descripción hardware son los mismos en ambos lenguajes. De forma que si entendéis correctamente cómo diseñar un VHDL, realizar la migración a Verilog es bastante sencilla. Bien, además han ido surgiendo recientemente numerosos lenguajes que suelen ser extensiones del VHDL o del Verilog, añadiendo nuevas funcionalidades. Por ejemplo, es bastante popular hoy día un lenguaje denominado System Verilog, que es una extensión de Verilog que, además de permitir sintetizar o diseñar circuitos, permite realizar verificación formal, es decir, comprobar qué tal de bien o mal funcionan esos circuitos, o verificar que esos circuitos están bien diseñados. Bueno, esta transparencia la vamos a dedicar a describir las diferencias existentes entre los lenguajes de programación de alto nivel y los lenguajes de descripción hardware. Es decir,
cómo tiene que pensar de forma diferente un programador que está escribiendo en C, en un lenguaje de programación de alto nivel, o un diseñador de electrónica digital que está describiendo un circuito en VHDL o en Verilog, es decir, en un lenguaje de descripción hardware. Esas diferencias radican principalmente en que ambos lenguajes están concebidos para cosas diferentes. Por ejemplo, imaginar que estáis escribiendo un programa en C. ¿Vale? Para ello lo que vais a hacer es, vais a abrir un editor de texto y vais a escribir una serie de órdenes, funciones, que serán interpretadas de forma secuencial. ¿Y quién las va a interpretar? Pues las interpretará un programa denominado compilador. El compilador va a leer una por una vuestras instrucciones y va a generar otro programa. Ese segundo programa será un programa escrito en código máquina, es decir, en una serie de instrucciones que el microprocesador puede entender de forma nativa. Y además esas instrucciones también serán procesadas de forma secuencial, es decir, de forma consecutiva, desde la primera hasta la última, y no se comenzará con la tercera hasta que la segunda no haya sido procesada. En esta forma de trabajar de los lenguajes de alto nivel es muy distinta comparada con los lenguajes de descripción hardware. En un lenguaje de descripción hardware nosotros comenzamos de la misma manera, es decir, si nosotros estamos escribiendo, por ejemplo, un diseño en VHDL, vamos a comenzar de la misma manera. Vamos a abrir un editor de texto y vamos a escribir un programa a alto nivel. Vamos a dar la descripción de un circuito a alto nivel, con estructuras bastante similares a las de C, es decir, con if, elses y cosas de ese tipo. Una vez que hayamos terminado, en lugar de utilizar un compilador para procesarlo, utilizamos un software específico que se denomina sintetizador. El sintetizador lo que va a realizar con vuestro código es generar un circuito. Va a generar un circuito digital compuesto de puertas lógicas, de biestables, de diferentes elementos que implementan la misma funcionalidad que vosotros habéis descrito en el editor de texto con un lenguaje de alto nivel. Es decir, el objetivo es completamente distinto. Y además, el código con el que habéis descrito el circuito ya no se interpretará de forma secuencial. Es decir, en electrónica, todos los dispositivos que estén en nuestro circuito, las puertas lógicas, los biestables, funcionan de forma independiente. Es decir, si cambia una entrada en una puerta, cambiará su salida independientemente del resto de los elementos. Por tanto, en la descripción del circuito, cada orden debe de funcionar de forma independientemente del resto de las órdenes. Esto se consigue mediante un concepto que se llama concurrencia, que básicamente es que todas las órdenes o todas las sentencias en VHDL se van a ejecutar en paralelo, todas a la vez. Bien, vamos a ahondar un poco en esta diferencia. Bien. Por ejemplo, volviendo otra vez a C. Cuando os han explicado C, que os explicaron en la asignatura de programación en primero, os comentaron que había una serie de métodos, una serie de guías de estilo para diseñar un código eficiente o elegante. Por ejemplo, normalmente un código en C es mejor si es más corto, tiene menos número de líneas, no se repite código, ¿vale? De forma que para nosotros, para un programador tendrá un buen código en C si el código en máquina resultante es un código máquina eficiente, que se ejecuta rápidamente en el microprocesador. ¿Vale? Por tanto, nosotros, si estamos programando, tendremos en la cabeza una serie de estructuras que hace que nuestro código sea mejor, tenga más calidad. Bien, en VHDL ocurre lo mismo, solo que aquí el objetivo es otro, es decir, un buen código VHDL va a provocar que tengamos un buen circuito. Es decir, nosotros mediremos o evaluaremos cómo de bueno es nuestra descripción en VHDL no con lo largo que sea este código o con lo fácilmente que sea su lector, lo fácil que sea de leer. Evaluaremos este código en función de qué circuito produce o infiere el programa de síntesis. Es decir, si nuestro circuito es más pequeño, consume menos y consume menos recursos o es más barato, tendremos un código VHDL de más calidad. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a
dar 2 o 3 ejemplos concretos para que este concepto se quede un poco más claro. Por ejemplo, imaginar que tenemos en VHDL una línea como esta. A una señal, ¿vale?, que será un bus, un cable, una serie de cables, vamos a asignarle la suma de 2 señales o de 2 buses, B y C. Es decir, a A le asignaremos B más C. Como es lógico, el programa de síntesis va a interpretar esta línea y va a decidir que esta línea se implementa físicamente mediante un sumador. Y este sumador tendrá como entradas B y C y como salida A, donde A, B y C serán lo que llamaremos dentro de poco señales, que representarán en el mundo físico los cables del circuito. Bien, ¿por qué es importante? ¿Por qué os he puesto este ejemplo? Es importante para un diseñador digital saber en cuántos bits están codificados cada uno de estos buses. Es decir, imaginar que A, B y C son números representados con un bus de 32 bits codificados en complemento a 2. Esto provocará un sumador de un determinado tamaño, que ocupe unos determinados recursos de la FPGA. Bien, si en lugar de 32 bits estuviéramos trabajando con 10 bits, el tamaño de ese sumador sería mucho más pequeño. De forma que para un diseñador digital es esencial utilizar un número de bits en cada uno de los buses o en cada una de las señales que tenga dentro de su circuito que sean los justos y necesarios para codificar la información que está manejando. Porque es el número de bits que estemos utilizando se traduce o repercute directamente en los recursos utilizados, es decir, en dinero, en cantidad de área y potencia que consumimos en nuestro circuito. Por otro lado, imaginemos otro ejemplo, podría ser este. A A le asignamos, por ejemplo, B más una constante que puede ser 29. Cuando le asignamos B por 29. Cuando el sintetizador vea esta línea de código, como es lógico, lo que hará es sintetizar un multiplicador. Ese multiplicador tendrá como entradas B y una constante que valdrá 29, que se podrá implementar pues conectando a alimentación o a tierra los diferentes bits de este bus de entrada del multiplicador. Y como salida tendremos la señal A. Bien, un diseñador que vea esta línea de código, lo primero que debe plantearse ¿es necesario multiplicar por 29? Porque un multiplicador es un circuito bastante grande, un circuito que consume muchos recursos. Entonces es necesario multiplicar por 29, es decir, ¿puedo configurar lo que significan el número A y el número B de forma que obtenga algo similar o algo equivalente en lugar de multiplicando por 29, multiplicando por 32? Y os preguntaréis, ¿por qué es tan importante multiplicar por 32 y no por 29? Bien, la razón es porque 32 es un múltiplo de 2, es decir, 2 elevado a 5. Y una multiplicación por un múltiplo de 2 en electrónica digital es un desplazamiento. Es decir, si el sintetizador se encuentra esta línea A igual a B por 32, lo que va a hacer es el registro donde esté almacenado B lo va a desplazar 5 posiciones hacia la izquierda, rellenando con ceros. De forma que la multiplicación por 32, desde el punto de vista de recursos de la FPGA, nos sale prácticamente gratis. Por tanto, es muy importante que tengáis siempre en la cabeza cuando estéis programando o estéis diseñando en VHDL que cada línea de código, cada proceso, cada cosa que hagáis dentro de vuestro diseño repercutirá en un hardware que consume recursos, consume potencia, consume en definitiva dinero del que tenéis disponible. Y por tanto, no es gratis. Es necesario que vosotros, antes de utilizar una determinada estructura en VHDL, seáis conscientes de qué estáis generando. Y un buen diseñador en VHDL normalmente tiene siempre en la cabeza el resultado de las diferentes líneas que está poniendo desde el punto de vista hardware. Bien, una vez que ya hemos visto que VHDL describe hardware, vamos a ver a qué nivel de abstracción lo hace, es decir, a qué nivel de abstracción debemos nosotros como diseñadores en VHDL de trabajar.
¿A qué me refiero con esto de nivel de abstracción? Bien, si nosotros estamos trabajando, diseñando un circuito digital, podemos simular o representar ese circuito digital a diferentes niveles de abstracción. El nivel de abstracción más bajo en el que se suele trabajar sería el nivel de circuito. A nivel de circuito, un inversor, por ejemplo, consistiría en un par de transistores conectados adecuadamente. Y la información que manejaría este circuito, este sistema, estaría codificada en tensión y en corriente. Es decir, nosotros en este caso trabajaríamos con tensión y corriente. Este inversor lo que realizaría es una inversión de la entrada. Es decir, a la entrada tendríamos una tensión alta que para nosotros significa un 1 y a la salida obtendríamos una tensión baja que sería la forma de representar un 0. Bien, VHDL no está preparado para trabajar a este nivel de abstracción, ya que no entiende de corrientes y de tensiones. VHDL solamente sabe de la existencia de bits, de unos, ceros y información digital. Se concibió para describir circuitos digitales, no circuitos analógicos con corrientes e intensidades. Por tanto, en VHDL no trabajaremos a este nivel de abstracción, porque VHDL no está preparado para ello. Por otro lado, si seguimos subiendo un poco a nivel de abstracción, llegaríamos a un nivel de abstracción conocido como nivel de puerta lógica o nivel de puerta. A nivel de puerta, un sistema digital estará descrito o representado mediante una serie de puertas lógicas, a lo sumo biestables, que están interconectados entre sí, realizando una funcionalidad concreta. En este caso, la información, el tipo de datos que utilizamos es realmente digital. Estamos hablando de unos y de ceros. Estamos representando la información en bits. Por tanto, VHDL estaría preparado para trabajar a este nivel de abstracción. De hecho, vamos a hacer algunas prácticas en las que nosotros vamos a interconectar puertas para obtener un sistema a base de determinar completamente cuál es la estructura a nivel de puertas de nuestro sistema. Bien, hemos dicho que VHDL estaría preparado para trabajar a este nivel de abstracción, pero no solemos hacerlo. ¿Por qué? Pues porque nos llevaría mucho tiempo. Lo normal es dejar el nivel de abstracción a nivel de puertas al programa de síntesis. Y nosotros, como diseñadores digitales, vamos a trabajar en un nivel de abstracción denominado RTL. Bien, vosotros ya sabéis lo que es el nivel de abstracción RTL, nivel de transferencia de registros. No sé si os lo nombraron así, pero ya habéis trabajado con él. Por ejemplo, un circuito, un sistema diseñado a nivel RTL estaría compuesto por diferentes subcircuitos o subsistemas simples que podrían ser pues, circuitos aritméticos, por ejemplo, una unidad aritmético-lógica, podría tener una serie de registros, puede tener contadores, puede haber otros bloques un poco más complejos, como pueden ser máquinas de estado. ¿Vale? Esa máquina de estados, por ejemplo, puede leer a través de un bus el contenido que haya en una memoria, de forma que estos subsistemas o estos bloques básicos se van a interconectar entre sí mediante un tipo de datos que son o bien bits, un solo bit, o bien buses. Buses son un conjunto de bits, un cable, una serie de cables en paralelo que llevan información de varios bits simultáneamente. Por tanto, a nivel RTL, nuestra información estará codificada o bien en bits o bien en buses, ¿vale? Pero siempre será información digital. Este es el tipo de nivel de abstracción que utilizasteis en primero en la asignatura Fundamentos de Computadores. ¿Recordáis que os dibujaban diagramas como estos, con unidad aritmético-lógica, acumuladores? Bien, pues ese nivel de abstracción es el nivel de abstracción al que debemos de trabajar como diseñadores en VHDL. La razón es que los programas de síntesis están preparados para generar circuitos óptimos si vosotros describís vuestro sistema a este nivel de abstracción. Y por último, ya con esto vamos a terminar este vídeo, existe un último nivel de abstracción que es lo que se denomina nivel funcional. A nivel funcional realmente estamos refiriendo a un nivel matemático, en el que los diferentes bloques, son grandes bloques, van a estar descritos por su ecuación matemática que describe su funcionamiento o mediante un algoritmo. Normalmente en este nivel de abstracción los tipos de datos serán abstractos, por ejemplo, un número real, número complejo, enteros, cadenas de caracteres.
el tipo de datos que normalmente utilizan los lenguajes de alto nivel, como MATLAB o Python. Bien, hoy día lo normal, como se suele trabajar en la industria, es a nivel RTL porque es como se generan los circuitos óptimos. Sin embargo, el diseño digital se va encaminando poco a poco hacia el trabajar a nivel funcional y cada vez hay más software que a partir de una descripción funcional matemática generan circuitos o sistemas digitales completos de forma ya muy eficiente. Entonces, nosotros en esta asignatura vamos a aprender a hacerlo tal como hoy día se realiza en la industria, a nivel RTL, con VHDL, y en un futuro vosotros en vuestra carrera vais a encontrar que será posible diseñar circuitos digitales describiendo en Python de forma muy laxa o de forma abstracta el funcionamiento del circuito y habrá sintetizadores que podrán generar buenos circuitos con esas descripciones. Bueno, y con eso hemos terminado este primer vídeo en el que hemos visto que en este curso vamos a aprender a diseñar circuitos digitales con un lenguaje de descripción hardware denominado VHDL. Hemos visto qué diferencias hay entre un lenguaje de descripción hardware y un lenguaje de programación convencional y además hemos aprendido que para ser buenos diseñadores de circuitos digitales tendremos que trabajar a un nivel de abstracción denominado nivel de transferencia de registros, RTL, donde interconectaremos entre sí contadores, máquinas de estados mediante tipos de datos compuestos, es decir, mediante bits o mediante buses que pueden ser interpretados de forma digital. Bueno, lo dejamos aquí este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.